Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, para todo lo que viene enfrentando o con la necesidad de enfrentar y buscar soluciones para el panorama que describíamos recién, que si recién llegás a la radio a escucharnos, tenía que ver con todos los análisis donde coinciden los científicos en que se encamina el agravamiento de la situación planetaria, la situación por el cambio climático. En ese marco necesitamos atender la necesidad de seguir tejiendo lazos y articularnos ya solo entre las personas y las instituciones, las diferentes organizaciones, sino con el resto de los reinos vivos, con las plantas y con los animales. ¿Cuál es nuestro vínculo? ¿Qué empatía tejemos con ellos? ¿Y qué grado de conocimiento tenemos acerca de lo que implica tener una convivencia armónica también con cada uno de ellos? ¿Cómo correr nuestra crueldad, no solo entre los humanos, sino también para todos esos otros seres vivos, como los animales, los seres sintientes, mirá, dije personas casi, pero bueno, sienten, no piensan, pero sienten. Ahora vamos a hablar con una especialista que nos va a encuadrar bien la temática, ¿no? Analía Tenaglia es proteccionista, pero es abogada animalista. Mirá qué interesante la disciplina que eligió. Es directora del Hospital de Animales de Lomas de Zamora y docente universitaria. ¿Cómo estás, Analía? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Muy buen día para vos, muy buen día para todos. Bueno, quería invitarte primero a una breve reflexión acerca de cuál es nuestra relación con el resto de los seres vivos, en particular con los animales. ¿Cómo ves vos que desarrollamos esos vínculos? Porque por un lado hay una parte muy, muy amorosa, creciente en algunos sectores, para con algunos animales al menos, pero por otro lado Exacto. El maltrato no cede, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que nosotros no nos damos cuenta, pero estamos en un momento de cambio, en un momento de cambio de paradigma. Como en aquellas cuestiones donde uno está inmerso, creo que en algunos años vamos a ser muy importantes estas generaciones que vieron este cambio de paradigma. No obstante lo cual, todos los cambios, obviamente, y los procesos sociales y culturales llevan mucho tiempo. Tenemos que tener la esperanza en las próximas generaciones, tenemos que hacer foco en la educación, y creo que aún, si bien, como vos lo decís, hay una gran sensación y situación de empatía con algunas especies, sí. Algunas otras siguen siendo absolutamente cosificadas en una mirada muy antropocentrista, donde el hombre de alguna manera siempre sigue colonizando y haciendo a su persona todo aquello que lo rodea, ¿no? Y en esto entra el ambiente, en esto entran los animales, en esto entra todo el ámbito de la naturaleza. Digo, tenemos que empezar a entender que somos otros seres vivos que habitan el planeta y que no somos los únicos dueños de poder hacernos de todo lo que nos rodea en pos de nuestras propias necesidades, porque después, sin darnos cuenta, en ese pequeño acto de cada día, en esa contaminación chiquita que no nos damos cuenta cuando vamos a la playa, cuando dejamos basura, cuando esa basura entra al mar, cuando eso después se lleva vida de tanta fauna marina. Digo, en ese pequeño acto no nos damos cuenta y estamos arrasando con el planeta. Y de algún modo después nos preocupamos cuando, por ejemplo, llegan las inundaciones, cuando desaparece una especie, cuando llegan de pronto los incendios, la deforestación de las grandes selvas. Digo, tenemos que ser un poco más conscientes de todo esto. Todos podemos ser parte del cambio, quizás en cambios muy pequeños, muy chiquitos, que parecen
quizás hasta imperceptibles, ¿no? Eso es Pero te digo un interesante. detalle. Sí. Sí, te digo un detalle. Cuando elegimos nuestro cepillo de dientes, ¿elegimos uno biodegradable o elegimos uno de plástico? Es un detalle que todos podemos empezar a pensar un poquito más en qué estamos haciendo mientras transitamos la vida en este planeta. Está bueno lo que decís porque justo hablábamos hace un rato de lo que implica la contaminación por plásticos en el mundo y que Exacto. no terminamos de ver que necesitamos reutilizar, reciclar o directamente consumir menos, como estás sugiriendo vos. Cuando hablas de esta mirada antropocentrista, es decir, que todo tratamos de hacerlo a nuestra medida, cuando uno viste a los animales, le pone bufanda y chaleco en las ciudades, cuando los llevamos a tomar café con nosotros, cuando queremos que viaje en el colectivo, ese es un modo de tratar de asimilarnos a lo que implica nuestra cultura, o quizás sea una banalidad de esta hora de la mañana que yo te propongo. No, yo creo que hay cuestiones que son cambios culturales muy grandes. Me parece que es interesante que más allá de que las personas quieran de alguna manera cada día más personalizar a los animales, lo que no tenemos que dejar de entender es respetar las características de la especie. ¿Qué ¿A qué me implica? refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Me parece que, por ejemplo, el tema de poder trasladar nuestros animales en medio de transportes, como los hacen las grandes capitales del mundo en la actualidad, nos permite quizás el acceso a un hospital público con ese animal, que de otra manera esa persona no tendría el modo de llegar. Creo que desde esa perspectiva es muy válido. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, porque lo he visto, han llegado hasta por moda tatuar el cuerpo de un animal? Digo, esto Claro. se está empezando a implementar, ¿sí? O sea, yo trabajo en un hospital público y he visto tutores venir con el paciente con toda la oreja llena de piercings, ¿sí? O sea, Nos vamos al esto, diablo. Claro. Una claro, locura. esto pasa, ¿sí? Esto pasa. Entonces digo, por ahí desde el amor está bueno interiorizarnos en cuáles son las necesidades que tiene nuestro animal de compañía, cuáles puedo tener y cuáles puedo no tener. En el caso de los caninos, por ejemplo, quizás no lo sabemos, pero el animal necesita tener su propio olor, ¿sí? Es la manera en la que se relaciona con los otros de su especie. Cuando el animal sale de paseo y tiene que tener ese paseo olfativo, tenemos que tener, o sea, el paseo no es un paseo de 5 minutos para cumplir, para que no haga sus necesidades solamente adentro de casa, más allá de la responsabilidad que tenemos de tener de llevar la bolsa, de juntar las heces del animal y demás. Digo, el animal se relaciona no solamente por un ladrido, o sea, la comunicación del animal es muchísimo más compleja, es actitudinal, es olfativa. Entonces, para humanizarlos y vivir en un mejor entorno con ellos, a veces estamos perjudicando las necesidades que tiene ese animal desde la naturaleza de su propia Qué especie. importante lo que Entonces decís, digo, sí, porque yo te sí, escuchaba sí, y sí, sí, pensaba, ¿cuánto influye? Vos sabés, y muchas personas ya sabemos, lo que se ha incrementado el negocio de los pet shop. Yo creo que está sí. entre los que más han florecido en el último tiempo. Entonces, hay esa cuestión antropocentrista que Sí. citamos, ¿surge naturalmente de las personas o surge del marketing, de una necesidad de producir una economía que tenga más volumen al cohete? ¿De dónde viene? A mí me da por pensar que alguien de un barrio que tiene un perrito o un gato, no se le cruza por la cabeza tanta locura como la que acabas de describir. Tiene que ver con una influencia que viene de afuera y que tiene intereses concretos y que podríamos llegar a mencionarlos, ¿no? Sí, mira, es un poco y un poco. ¿A qué me refiero con esto? Hay algo que es real. La naturaleza no creó razas, creó especies. Y las razas son manipulación genética humana.
Entonces, en esa manipulación genética humana hay necesidades que tienen esas razas creadas manipulándolas genéticamente que son producto del hombre. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros creamos que existen razas de gatos sin pelo y razas de perros sin pelo, obviamente la termorregulación de esa especie la vamos a tener que acompañar con un abrigo, porque en la naturaleza no se crearon animales de estas características, o quizás uno o dos por una cuestión natural, pero no en la masificación que existen en la actualidad. Por poner un ejemplo, entonces hay animales que por ahí sí, por su raza, van a necesitar de un abrigo adicional, Claro. pero no todos, ¿sí? No todos. Esto es importante instruirse en cuál es la necesidad de nuestro animal de compañía. Más allá de eso hay una cuestión cultural, o sea, esto es un análisis que realiza todas las ciencias que estudian las culturas del hombre, y en este sentido vemos que quizás los niveles socioeconómicos más elevados, vamos a llamarlo de esta manera, e incluso algunas cuestiones demográficas en algunos lugares del mundo, ya la reproducción humana está absolutamente sesgada. O sea, la gente no tiene descendencia, no tiene hijos, como en otros momentos, ¿sí? Por supuesto, no todos, lo estamos viendo en algunos rangos sociales. Pero ¿qué pasa? El hombre necesita, porque es una necesidad propia de su especie, dar amor y protección. Es algo natural de su especie. Entonces ahí viene donde este vínculo de protección, este vínculo de abrigo, este vínculo de compañía y de dar afecto, que es una necesidad humana, muchas veces cuando no se tiene o no se decide tener un hijo humano, llega esta necesidad de afecto hasta los animales de compañía. Y ahí viene la humanización, ¿no? La humanización que a veces es amor, es respeto, es compañía mutua y es muy válido, pero muchas veces también es un exceso, ¿sí? Bañar al perrito 3, 4 veces por semana no está bueno, Claro. ¿sí? Para eso tenemos que instruirnos en cuáles son las necesidades de esa especie. Estamos conversando o estás escuchando a Analía Tenaglia, que es la directora del Hospital de Animales de Lomas de Zamora, es docente universitaria y ya has visto la claridad conceptual y cómo está ayudándonos a entender esta mañana estas cuestiones que resultan cercanas y que necesitamos atender. Tienen que ver con nuestras convivencias, con nuestro modo de vincularnos y el lugar que habitamos. Decíamos antes, la mayoría de los humanos vivimos en las grandes ciudades. Analía, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, justo te iba a hacer exactamente esa pregunta, ¿cómo veías esto de que la gente al no tener hijos, y es algo que está muy en auge hoy en día, humanizaba, ¿no? Pero más allá de eso, me gusta mucho esto que decís de hay que estudiar, hay que interiorizarse, cuál es la necesidad de cada animal, de cada especie. Exacto. Y creo que ahí está la base de todo, ¿no, Analía? A veces por querer hacer un bien, no estamos, o sea, creemos que estamos haciendo felices a nuestros animales de compañía y resulta que no es tan así. Exactamente. Cada especie tiene una particularidad, ¿sí? Cada especie tiene una necesidad. Entonces digo, qué importante no verlo desde la perspectiva humana y desde nuestras propias necesidades, sino verlo y entenderlo como una cuestión de convivencia conjunta. ¿Cuáles son los animales de compañía? ¿Puedo tener un hurón como animal de compañía? Sí, no. Quizás es legal, pero digo, ¿es correcto? Le estamos dando, mira, hay un ejemplo que es muy claro y en este sentido voy a ser autorreferencial. En los años 80, 90, era sumamente común tener una tortuga en casa. Sí. Creo que el Sí. 90% de la población lo hemos tenido. Yo he llegado a tener hasta 5. En el jardín. En aquellos años en todavía, el patio. claro, en el patio, en la terraza, en el balcón,
Qué terrible, ¿sí? la O terraza. sea, Mm. bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo amaba mis tortugas, o sea, las abandonaba alguno, las comprábamos en un pet shop. Es más, te voy a decir la realidad, cuando falleció mi abuelo, me regalaron un perrito y una tortuga, ¿sí? O sea, como para Claro. compensar ese Sí, vacío. sí, era típico. Las tuve durante muchísimos años y con el tiempo y de grande y estudiando y aprendiendo, porque digo, el ser humano es una naturalidad, pero cada especie de las incontables que existen tienen una particularidad especial. Por eso es tan válido el estudio de los veterinarios, ¿no? O sea, entonces digo, desde esta perspectiva yo creía que mis tortugas eran felices y con el tiempo y después estudiando y Mm. aprendiendo, me di cuenta que fui una maltratadora inconsciente, porque Claro. hay maltrato consciente y hay maltrato inconsciente, ¿sí? Eh, Entonces, fui una maltratadora inconsciente. En ese momento, desde la niñez, mi familia también lo fue, y después en la adultez, vos no sabés lo que me costó a mí entregar mi última tortuga a un santuario. No te puedo explicar, ya de grande y muy adulta, lo que yo sufrí entregando a mi tortuga. ¿Por qué? Porque lo veía desde mi perspectiva. Pero las tortugas, por ejemplo, comen cactus, cosa que en mi casa nunca pudo hacer. Y Claro. necesita arrancarlo de la planta de manera natural, porque de ese modo fortalece su dentadura y sus encías, cosa que la mía nunca tuvo. Y toda la vida se alimentó de pepino y de lechuga. Jamás comió un caracol, nunca comió una planta autóctona, jamás se pudo enterrar para estar haciendo su descanso invernal. A mí me daba lástima que la tortuga tenía frío y la poníamos abajo del calefón. De esa Mm. manera, su, su sentido de la sobrevivencia y el descanso que necesita su cuerpo en el invierno, que no es una casualidad, es porque en el invierno esta especie no consigue qué comer. Entonces la naturaleza es tan sabia que la dejó descansar durante los meses de invierno. Excelente el ejemplo que nos das, Analía, porque nos hace pensar profundo, en lo hondo, por qué es conveniente tener algunos animales y otros definitivamente no. ¿Qué cuestiones de Exacto. maltratos ves ahí en la dirección del Hospital de Lomas de Zamora? ¿Aparecen animales Sí, mira, maltratados? Mira, nosotros tenemos aproximadamente 300 atenciones clínicas por día. En mi caso en particular, Es un por supuesto montón. que es un tenemos montón. una, sí, 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 por supuesto que tenemos una dirección técnica veterinaria. En mi caso yo soy directora de gestión. Me ocupo de algunas cuestiones que tienen que ver, obviamente, con la gestión del hospital y sobre todo con cuestiones de maltrato, ¿no? Desde mi rol como abogada especialista en derecho animal. En el día a día es esto, muchísimo maltrato inconsciente. Pensemos que la persona que viene con un animal obviamente tiene un sentido, a veces mayor, a veces menor, pero de la responsabilidad y de la empatía. Si no, no vendría a atenderlo a un hospital público, Mm. a hacer una cola, a esperar una atención y demás. Entonces, hay mucho maltrato inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Gente que por ahí le está costando tener bien un animal, pero cree que tiene que tener una cría. ¿Me entendés? O sea, Sí. a ver, si no le estamos pudiendo dar un plan vacunatorio adecuado, una alimentación como corresponde, ¿por qué queremos seguir sumando animales? Porque yo los quiero, sí, pero no es suficiente, ¿sí? Los podemos amar, pero este animal está desnutrido, pero este animal hace 3 años que no le cortas el pelo. Acá volvemos a lo mismo. La manipulación genética. Los animales de pelo largo se crían en zonas donde obviamente necesitan por una cuestión de termorregulación tener ese tipo de pelo. Claro, Nosotros los creamos para vivir en donde, en un lugar donde por ahí en verano claro. hace 42 grados de térmica, ¿sí? Mm. Entonces, no le pueden llevar a cortar el pelo a ese animal, no está lo suficientemente bien nutrido, vienen obstruidos porque les dan de comer lo que queda de las sobras, entonces me viene un animal directo para entrar a internación porque se obstruyó con un hueso. Entonces digo, desde el amor, pero desde el desconocimiento, o sea, Claro. mucho maltrato, que sigue siendo un maltrato para ese animal, ¿sí? Porque es algo que se podría haber evitado, Ujú. o sea, siempre el maltrato es Mm. humano-animal, ¿sí? Entonces digo, desde el desconocimiento. Sí, Ahora, desde el conocimiento,
causas de maltrato animal es lo que nosotros llevamos adelante. Instruimos a los vecinos en cómo hacer una denuncia, qué es maltrato, qué no es maltrato para la ley. Así que tengo de ambos, digamos. Bueno, te voy a pedir síntesis para los próximos 3 minutos porque se nos acabó el tiempo y hay algunos oyentes que quieren preguntar también, Cari, ¿no? ¿Cómo no? Teresa de Ituzaingó nos dice: todas las mañanas veo pasar por la puerta de mi casa un caballo flaco tirando de un carro. ¿Eso se puede hacer? ¿Es legal? No, no es legal. O sea, si bien hay muchos municipios que permiten la tracción a sangre, tendríamos que ver si en el municipio donde nos habla la vecina está permitido o no está permitido. Más allá de eso, hay regulaciones para sacar un caballo a la calle, hay que tener una cierta condición sanitaria de un montón de reglamentación que en el 95% de los casos no se tiene. Y más allá de eso, un animal bajo de peso, realizando una cuestión de tracción y de trabajo, es maltrato. Hay que llamar al 911, el 911 tiene que poder frenar esa situación y ahí tiene que intervenir el municipio y las fuerzas para poder poner ese animal a resguardo. Bien, Teresa, entonces 911 es el teléfono que nos da Analía Tenaglia. Otros oyentes que quieren preguntar. Buenos días, Sábado Verde. Tengo una consulta para la doctora. ¿Podría facilitarme santuario para tortugas? Tengo una de 30 años en el patio. Me identifiqué con tu testimonio, dice Rosana de Olivos. Sí, la realidad es que todo lo que es santuarios, justamente por su diferencia con los zoológicos, no se hace visible el acceso a los santuarios. Sí le puedo facilitar mi contacto y pasárselo directamente a ella, no lo puedo hacer masivo en un medio de comunicación porque el santuario lo que tiene es la particularidad del resguardo de ese animal. O sea que después a diferencia del zoológico. Está bien, lo pasarías a la producción y la producción se lo pasa a esta oyente. ¿Cómo no? Sí, cómo no. ¿Tenés algo más ahí? Acá no. Quería preguntarte de final una síntesis lo más ajustada que puedas, por favor, Analía. Cuando criamos vacas, pollos, cerdos para su comercialización, la carne que después vamos a comer, de un modo hacinado como se crían, por ejemplo, las vacas en los feedlot, o los pollos apilados unos sobre otros, o las cerdas encapsuladas para que tengan cría. ¿Eso es maltrato animal? ¿Qué dirías en un país productor de carnes como el de Argentina que nos sirva como sociedad para mejorar? Es maltrato animal. Ningún animal merece vivir una vida de padecimiento independientemente de cuál sea su destino. Todos nosotros sabemos que vamos a morir y la consecuencia de la vida es saber eso. Sin embargo, no tenemos por qué nosotros ni el resto de los seres vivos vivir una vida de padecimiento en pos de cuál sea nuestro destino final. Es el título para una próxima intervención seguramente, porque nos encantó tu modo de explicarlo, de contarlo esta mañana, y son temas centrales. Este título de final nos lleva a otras preguntas, a otros análisis que seguramente vamos a hacer en próximas ediciones. Así que por ahora te agradecemos, Analía. Recordanos cuál es tu Instagram, dónde encontrarte para que las personas puedan familiarizarse un poco más con lo que haces. Mi Instagram es Analía Tenaglia, quedo a disposición de cualquier oyente que necesite hacer una consulta de maltrato o de cualquier índole en las que yo los pueda ayudar. Para mí ha sido un placer. Absolutamente agradecida de estos espacios de difusión, de que existan programas como el de ustedes que se dediquen a este tipo de información que es tan valioso para quienes habitamos el planeta hoy y también pensando en qué planeta vamos a dejar para mañana. Así que el agradecimiento es mío y estoy siempre a disposición. Pueden contar conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias. Un abrazo y que tengas un lindo fin de semana. Un placer. Muchas gracias. Analía Tenaglia es proteccionista en visto, abogada, animalista, conoce mucho sobre la temática y es directora del Hospital de Animales de Lomas de Zamora y además docente universitaria. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de